Hola, buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes en adultos y vamos a ver cómo la nutrición va a influir en ellas. Vale, primero hablamos de problemas de nutrición por una carencia, que son la desnutrición, la anorexia, la anemia, y problemas de nutrición por un exceso, que van a ser la obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Para evitar problemas de nutrición es importante mantener una dieta bien balanceada. Es necesario que los alimentos que se consuman sean adecuados a las necesidades de cada persona según su edad, su tipo de actividad, gustos, hábitos y momento biológico. Vale, primero vamos a hablar sobre la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por tener unos niveles elevados de glucosa en sangre. Vamos a hablar de la deficiencia absoluta relativa a la producción de la acción de la insulina y con el tiempo va a conducir a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Los tipos de diabetes, vamos a tener la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional. Vale, los factores de riesgo serán una edad mayor de 45 años, sobrepeso, hiperlipidemias, tensión arterial elevada, diabetes gestacional, hijo de más de 4 kilogramos al nacer y familiares diabéticos. Los hábitos dietéticos que van a predisponer a este diabetes tipo 2 van a ser las bebidas azucaradas, los zumos de fruta, alimentos refinados, carnes procesadas y alimentos conocidos como los fast foods. Estos diríamos que su consumo elevado nos van a predisponer diabetes. Vale. Los síntomas van a ser orinar con frecuencia, sentir mucha sed, sentir mucha hambre, aunque estés comiendo, fatiga extrema, una visión borrosa, cortadas, moretones que tardan en sanar, una pérdida de peso, aunque estés comiendo más, eso se caracteriza en la diabetes tipo 1, y el hormigueo, dolor o entumecimiento en las manos o en los pies van a ser característicos de la diabetes tipo 2. Sin embargo, muchas personas que tienen diabetes tipo 2 no van a presentar síntomas, por lo tanto, se van a descubrir después de que el paciente ha sufrido algún problema médico como un infarto de miocardio, una elevación de la presión arterial y la trombosis cerebral. Vale, en cuanto al diagnóstico, diríamos que existen 4 pruebas que van a ser la A1C, la glucosa en plasma en ayunas, la prueba de tolerancia oral a la glucosa y una prueba aleatoria de la glucosa en plasma. Y esos son los valores que van a diagnosticar diabetes. También quería destacar la prediabetes, que es una afección que se presenta cuando su nivel de glucosa en la sangre es más alto de lo normal, pero no lo suficientemente alto para ser diabetes, y eso se coloca como un riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Y ahí se presentan el diagnóstico para decir que se trata de una prediabetes. Vale, nos vamos a centrar ahora en los principales macronutrientes y cuáles serían sus recomendaciones en cuanto a su ingesta, y por ello vamos a hablar de la alimentación, lo importante que es. Una nutrición adecuada es uno de los pilares para un buen control y tratamiento de la diabetes, junto con la actividad física y el tratamiento farmacológico cuando sea necesario. Los objetivos de la guía de la alimentación para las personas con diabetes nos dicen que ingerir alimentos que proporcionen niveles calóricos aceptables y dirigidos a lograr y a mantener un peso deseable. Prevenir la hiperglicemia, que son una elevación del azúcar en sangre, y la hipoglicemia, niveles muy bajos de azúcar en sangre. Controlar los niveles de grasa o aceites para mantener la presión arterial, colesterol, peso y otros factores de riesgo vascular. Intentar mejorar los hábitos alimenticios de las personas diabéticas a través de los alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales y que ayuden a controlar su glucosa. Vale, el primer macronutriente del que vamos a hablar y que es importante en la diabetes va a ser los carbohidratos, que tienen que representar de entre un 50 a 60% del valor calórico total de la dieta, de los cuales menos del 15% deben de ser carbohidratos simples que tienen un índice glucémico alto, que van a ser la bollería, los alimentos ultraprocesados, etcétera.
y el más del 40% tiene que venir de carbohidratos que tengan una absorción lenta, que van a ser los que tengan un índice glucémico bajo, y ellos van a ser las frutas, las verduras, etcétera. La fruta, cabe destacar eso, quería destacarlo aquí, que la fruta tiene azúcares simples que se absorben claramente rápido, pero como tiene un alto nivel de fibra, eso va a contrarrestar esa absorción. Por eso a una persona diabética no se le va a restringir el consumo de frutas, todo lo contrario, debe consumirlas. Y otra cosa muy interesante es que los diabéticos no tienen que saltarse ninguna comida, tienen que respetarlas. Vale. También quería destacar los edulcorantes, los famosos edulcorantes que están presentes en la mayoría de casos en estos alimentos, en estas bebidas. Pero primeramente, ¿qué son los edulcorantes? Pues los edulcorantes son sustancias naturales o artificiales que sirven para aportar el sabor dulce a un producto o un alimento. Y no se debe consumir libremente, ya que pueden afectar a los valores de glucosa. Por ello, a una persona diabética estos alimentos no se deben consumir y menos consumirlos de forma frecuente porque va a alterar mucho en sus niveles de glucosa. Las proteínas. Las proteínas es otro de los macronutrientes importantes en una dieta. Por lo tanto, las recomendaciones son de que debe oscilar de un 10 a un 15% del valor calórico total. Y estos serían los tipos de proteínas que se deberían consumir, sobre todo de frutas y verduras. Y también decir que se recomienda que 0,8 kilogramos al día se ingiera en forma de proteína de alto valor, que se representa en esta imagen. Vale, otro de los macronutrientes va a ser los lípidos, que en personas adultas la grasa puede representarse entre un 30 a un 35% del valor calórico total, o que es lo mismo, la energía total. Vamos a hablar de ácidos grasos poliinsaturados, que deben representarse un 5 o un 6% del valor calórico total. Y diríamos que aquí vamos a destacar sobre todo el alimento de los peces azules, que son los que son saludables y que nos ayudan. Y ya no solo en esta enfermedad, sino en muchas. Los ácidos grasos saturados son los que debemos reducir de las dietas, que tienen que representar de un 7 a un 8% del valor calórico total. En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, tiene que ser la diferencia y sobre todo tiene que en la mayoría de casos presentarse en un 20%, ya que en personas, por ejemplo, como nosotros que vivimos aquí en España, tiene que llegar a ese 20% porque se consume mucho el aceite de oliva virgen extra. Por eso, ese reparto de lípidos, que es de un 30 a un 35%, solo las personas que consumen elevadas cantidades de ácido, o sea, de aceite de oliva virgen extra, podrán llegar a ese 35%, pero una persona que no, en su vida diaria, no consuma el aceite de oliva, no puede llegar a esos valores. Tendría que reducir. Vale, la fibra. La fibra es otro de los componentes más importantes a la hora de hablar sobre la diabetes, ya que hace que la absorción de los azúcares sea más lenta, lo que evita que se produzcan picos de glucosa tras la comida y que su nivel en sangre se mantenga mucho más estable durante más tiempo, evitando así que también el riesgo de hipoglucemias. Las recomendaciones de la ingesta de fibra son similares a las del resto de la población y diríamos que son de un 20 a un 30% gramos al día. Y es muy importante que se consuma, sobre todo en frutas, en verduras, que por ejemplo en esta imagen se puede plasmar, pero también hay otras frutas que no las he incluido, pero sí deberían consumirse con mucha frecuencia. Es la fruta que, como hemos dicho antes, que tiene azúcares simples que se absorben rápidamente, pero al tener un alto contenido en fibra, hace que se absorban menos, o sea, que sea más lenta y por eso evita ese desequilibrio de la glucosa en sangre.
Vale, el plan de alimentación equilibrada para que las personas con diabetes se mantengan saludables van a ser limitar alimentos con altos contenidos de azúcar, consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales, comer menos grasas, eliminar la sal de la mesa, no ingerir bebidas alcohólicas y no fumar. Y los grupos de alimentos más apropiados van a ser los vegetales, granos integrales, frutas, productos lácteos sin grasa, legumbres, carne, magros, aves de corral y pescados y mariscos. Por lo tanto, todos esos alimentos que son ultraprocesados, bollería, etcétera, bebidas azucaradas, no se deben consumir. Vale, ahora vamos a pasar a otras de las enfermedades muy comunes en los adultos de nuestra población, que van a ser las enfermedades cardiovasculares, y son un grupo de desórdenes del corazón, de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen la cardiopatía coronaria, las enfermedades cerebrovasculares, las arteriopatías periféricas, la cardiopatía reumática, las cardiopatías congénitas, la trombosis venosas profundas y embolias pulmonares. Vale, los factores de riesgo. Pues va a ser una dieta malsana, una inactividad física, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol. Y los efectos, pues nos van a causar una hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. Alimentación y las enfermedades cardiovasculares. Vale. Los buenos hábitos de la vida y una dieta adecuada pueden retrasar y ayudar a controlar los principales factores de riesgo cardiovasculares. Por eso, las recomendaciones en la distribución de los macronutrientes serán carbohidratos, si deben consumir de un 50 a un 60% del valor calórico total, no se debe reducir en el sentido de que no se deben quitar de la dieta. ¿Por qué? Porque son nuestra fuente de energía. Sin ellas no podríamos mantenerlo día a día. Las proteínas, pues de un 10 a un 15% del valor calórico total. Además del consumo de proteínas de alto valor biológico y reducir las proteínas animales. Y en cuanto a las grasas, podemos decir que tiene que estar en menos de un 30% del valor calórico total o menos de un 35% si se consumen ácidos grasos monoinsaturados, que se destaque el aceite de oliva. En los ácidos grasos saturados vamos a hablar que deben reducirse a un menos de un 7% del valor calórico total, es decir, debemos de reducir el consumo de carne. Los ácidos grasos poliinsaturados deben representarse de un 5 a un 6% del valor calórico total y sobre todo debe venir de pescados azules y de proteínas de alimentos que tengan proteínas y grasas de alto valor biológico. Los ácidos grasos monoinsaturados pues serán la diferencia de estos dos, que normalmente son de un 20%. La fibra. La fibra es una alimentación rica en fibra total. Está asociada a una disminución de riesgo de cardiopatía coronaria y de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se recomienda un consumo de más del 25 gramos al día de fibra. Las principales fuentes de fibra y los alimentos en los que encontramos una mezcla de diferentes tipos de fibra son el salvado, los cereales integrales, los frutos secos, las legumbres, el pan integral, los vegetales de hoja y las frutas. También quería destacar los folatos porque una mayor ingesta en folatos va a reducir en un 16% el riesgo de cardiopatía isquémica y en un 24% el accidente de cerebrovascular. Por eso es muy importante que su ingesta sea de en torno a un 0,8 miligramos de ácido fólico al día. Por lo tanto, los alimentos con alto contenido de ácido fólico van a ser los cereales enriquecidos, los brotes de soja, las espinacas, la escarola, los frutos secos con el cacahuete y las almendras, el hígado de caldo, la ternera, el cordero y el cerdo. Y sodio sería una reducción en la ingesta de sodio
tendríamos que destacar el sodio porque nos va a reducir el número de personas que precisan de un tratamiento antihipertensivo, el número de muertes por accidente cerebrovascular y cardiopatía coronaria. El sodio, en estos casos de enfermedades cardiovasculares, debe reducirse en menos de 1,2 gramos de sodio o menos de 0,9 gramos de sodio al día, ya que en la población general la OMS recomienda menos del 5% del contenido de sal, y de sodio pues será menos de un 2%. Y podemos decir que para una persona que sufre con enfermedades cardiovasculares, los valores se tornan a esos que también se indican para la población general. Vale, también vamos a destacar cómo influyen los lípidos plasmáticos en estas enfermedades. Pues vamos a decir que los ácidos grasos saturados van a aumentar el colesterol, los LDL, los HDL y los triacilglicéridos. Los ácidos grasos monoinsaturados van a reducir el colesterol, los triglicéridos, los LDH y el HDL. Los ácidos grasos poliinsaturados igual van a reducir colesterol, LDL, HDL, y los trans va a elevar estos niveles, por eso no se deben consumir los ácidos grasos trans, no se deben consumir, porque como podemos ver, sobrelevan los niveles de colesterol. Como hemos dicho, ese va a ser el reparto, que ya anteriormente lo he dicho, menos del 30-35%, y sobre todo hay que consumir ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Reducir el consumo de ácidos grasos saturados. Vale, una dieta para el corazón. Recomendaciones. Pues serán alimentos ricos en fibra, cereales integrales, legumbres, verduras, fibra soluble como las frutas frescas, avena, alimentos ricos en potasio, plátanos, patatas, tomates, melocotones, uvas, vitamina C como de la fruta fresca, alimentos ricos en folatos, verduras de hoja verde, espinacas, coliflor, brécol, frutos secos, el omega 3 y el aceite de oliva. Y con esto vamos a concluir que tendríamos que aumentar el consumo de frutas y verduras, como zanahorias, cremas de verdura, etc. Comer más legumbres y granos integrales. Aumentar el consumo de frutos secos y semillas en crudo, sin freír y sin sal. Y utilizar más hierbas aromáticas que la sal. Como hemos dicho, hay que reducir ese consumo menos de un 2 gramos al día. Y evitar carnes rojas y procesadas, mucha sal, zumos o néctares y azúcares como comida chatarra. Evitarlo. La prevención. En cuanto a su prevención, diríamos que tienen que no al consumo del tabaco, reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal, el consumo de frutas y hortalizas se debe aumentar, la actividad física tiene que ser regular y evitar el consumo nocivo de alcohol. La normalización de la tensión arterial, normalización de los lípidos plasmáticos, normalización de la glucemia. Y esto van a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vale, consejos para mantener la salud. ¿Cuáles son? Pues una alimentación sana como base para la buena salud será: la alimentación saludable es aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o establecer la salud y disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Cada persona tiene requerimientos nutricionales en función de su edad, sexo, talla y actividad física. Y las características que debe reunir una alimentación saludable tiene que ser una alimentación equilibrada, completa, suficiente, adaptada, asequible, higiénica, segura, variada, sostenible, armónica, balanceada y satisfactoria. Por lo tanto, debemos de consumir todos los alimentos, pero
Algunos deberán ser con una menor frecuencia, otros con mayor frecuencia o otros casi con una frecuencia nula para tener unos buenos hábitos en cuanto a la alimentación. Con una buena alimentación también hay que complementarla con una actividad física y, por ejemplo, beber abundante agua a lo largo del día, no saltarse ninguna comida y comer despacio y masticar bien cada bocado. Estas serían las indicaciones que se le podría dar a una persona para que... Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya servido y cualquier duda que tengáis, pues nos escribáis o os pongáis en contacto con nosotros a lo largo de esta intervención y así poder resolver cualquier duda.